el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. ¿A quién debemos darle a manos llenas? A los pobres. ¿Y qué significa manos llenas? Sin medir, sin calcular. Cuando usted tenga un pobre a un lado, no se ponga a pensar, es que él se va a gastar ese dinero en miche, es que él se va a gastar ese dinero en drogas, es que él va a gastar el dinero en esto. Hay gente que tiene eso que el diablo le coloca. Oiga, si usted cree que ese pobre se va a gastar el dinero en miche, dígale, mire, vamos y le compre una comida. Compre un almuerzo y déselo, a ver si se lo come. Usted no quiere darle dinero, entonces cómprele una ropita y désela. Usted no quiere ayudar, usted dice que lo va a gastar, pídale la receta de la medicina, va y se la compra. A los pobres debemos repartirle a manos llenas. Y a manos llenas significa no nos pongamos a calcular. Si yo le doy a esta persona esto, entonces me va a hacer falta. Oiga, ayudemos a las personas. El Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que a las personas que debemos ayudar es a los pobres. Y cuando ustedes y yo los ayudamos, Dios nos bendice. El que se ama a sí mismo se pierde, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco. Y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 111 vamos a responder todos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Todos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Todos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Todos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados.
Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Todos, dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Todos, dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo para cada uno de ustedes en la distancia. Hoy compartimos la palabra de Dios, compartimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que busques en tu Biblia la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y siguiente. Hoy vamos a ver con la palabra de Dios qué es lo que Dios nos pide en el Nuevo Testamento, si es dar el diezmo o ser generosos. Ustedes en muchas ocasiones han escuchado que hay falsos pastores protestantes que andan diciendo: debemos dar el diezmo, debemos dar el diezmo, debemos dar el diezmo. Claro, la gente le da el diezmo y ellos dicen es la 10ª parte. Ustedes y yo vamos a ver con la palabra de Dios a quién se le debe dar el diezmo, en primer lugar, y en segundo lugar, qué es lo que debemos dar. Si es la 10ª parte, como dicen ellos, o es generosamente. Si la Biblia dice que hay que dárselo a los falsos pastores, pueden dárselo, pero si la Biblia enseña que no es dárselo a los falsos pastores, que en el Nuevo Testamento es dar generosamente, ¿por qué engañan los protestantes? Busca en tu Biblia
Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y siguiente, para que usted se dé cuenta que los pastores protestantes, falsos pastores, están engañando al pueblo, le están mintiendo y los están robando, los están estafando. Escuchemos. Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosechará mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Lo vuelvo a repetir, querido hermano, para que ustedes se den cuenta en el Nuevo Testamento cómo debe ser la generosidad. Porque hay muchas personas que se están dejando robar por los falsos pastores, que cuando llegan a las congregaciones o donde se reúnen le dicen, deben pagarle a Dios la 10ª parte. Buscan YouTube, diezmo Padre Marcos Galvis, y ahí está explicado con capítulos y con versículos. El video que hicimos ya está puesto en internet para que usted lo pueda ver. Les vuelvo a repetir, hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho. Oigan, escuchen, oído al tambor. Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Los hermanos protestantes piensan que dar el diezmo por compromiso es lo que Dios quiere y están equivocados. Algunas citas que nos pueden servir. Primero, lo que los protestantes dicen dar generosamente no se lo deben dar a los falsos pastores. Están equivocados, están en un error. Busca en tu Biblia libros del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12, para que no te dejes engañar. Cada cual dé de lo que su corazón le nazca y no de mala gana ni por compromiso. Hermano protestante que me escucha, usted que tiene un compromiso, una obligación porque el pastor le dice si no coloca el diezmo le roba a Dios, no es lo que Dios manda en el Nuevo Testamento. Los falsos pastores quieren hacer que usted coloque el diezmo obligatoriamente y eso está mal. Se debe dar con generosidad. Libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Escuchen para quién es el diezmo. El tercer año, el año del diezmo, escuchen bien con atención. Cuando hayas acabado de apartar el diezmo de todas tus cosechas, ahí no dice que el diezmo sea dinero. Ahí dice que el diezmo es que cada año se reúne de lo que usted almacenó, de lo que usted reunió, de lo que Dios le dio, de las cosechas. ¿Se da cuenta cómo los protestantes, los falsos pastores, están engañando al pueblo? ¿Por qué se ponen bravos? ¿Por qué se enojan? Porque andan mintiendo, porque andan engañando. Deme la 10ª parte de lo que usted gana en el mes. Oiga, aquí dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, que el diezmo es de lo que usted recogió durante un año de sus cosechas. Y aquí no dice que es para los falsos pastores. Escuchen con atención, oído al tambor. De tus cosechas y se la hayas dado, ahí viene, ¿a quién hay que darle el diezmo? Escuchen con atención, hermanos evangélicos que han inventado que el diezmo se le da a los falsos pastores. Eso es un engaño, eso es una mentira, eso es algo que le han metido ellos para tenerlos como esclavos y no está bien. Escuchen, se lo hayas dado al levita, primero; segundo, al forastero; tercero, a la viuda; cuarto, al huérfano, para que coman de ellos en tus ciudades hasta saciarse.
el diezmo, la 10ª parte de lo que usted reunió durante el año, de tus cosechas, no dice que sea dinero, se lo debe dar al levita, al sacerdote. Segundo, a los forasteros, a las viudas y a los huérfanos, para que ellos coman. Pregunto, ¿el falso pastor al que usted le da el diezmo o está a punto de darle el diezmo, o al que usted conoce que le da el diezmo, es sacerdote? ¿Quién lo ordenó sacerdote? ¿Cómo se hizo sacerdote? ¿Quién le impuso las manos para que fuera sacerdote? Se autonombró pastor. Oiga, ese no es un sacerdote, ese es un falso pastor, un lobo disfrazado de oveja que quiere despelucar a las ovejas. Y usted le está dando el diezmo. Al sacerdote se le da el diezmo. Yo no quiero darle el diezmo a los curas porque es que los curas, entonces tienes a los forasteros, a las personas que no tienen casa, a ese hay que darle el diezmo. Yo no conozco ningún forastero, entonces a las viudas hay que darle el diezmo, a las mujeres que tenían su marido y ahora no lo tienen y no tienen cómo vivir, y a los necesitados, a los huérfanos. Porque la palabra de Dios nos invita a dar el diezmo a las personas, para que ustedes y yo nos demos cuenta de que hay gente sufriendo y necesitada. Cuando usted le coloca el diezmo al pastor, es para que él se enriquezca. Y esos falsos pastores obligan a los fieles a dar el diezmo. ¿Y quién lo denuncia? ¿Y quién lo habla? ¿Y quién lo dice? Nadie. Y cuando el padre lo dice por las redes sociales, entonces ellos se ponen bravos, se enfurecen, son delicaditos, se molestan y no quieren aceptar la palabra de Dios. Dicen estudiar la Biblia, pero no la entienden. Hebreos capítulo 7, versículo 5 también enseña para quién es el diezmo. Ya vimos que el diezmo no era dinero, que el diezmo era fruto de los campos, de lo que Dios le dio, usted se lo regala a Dios a través de las personas, del sacerdote, del levita, del forastero, de la viuda, de los huérfanos. Escuchen, ¿para quién es el diezmo? Hebreos capítulo 7, versículo 5, en el Nuevo Testamento. Oigan, es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, oído al tambor, tienen orden según la ley de recibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden esto de la estirpe de Abraham. ¿Para quién es el diezmo? Para las personas levitas, para los que han recibido la ordenación, no para los falsos pastores. Y cuando usted le explica a un pastor esto, se pone bravo porque ellos dicen, es que están obligados a darme la 10ª parte. No, el Nuevo Testamento enseña que Dios bendice al que da no por compromiso, no por obligación, como los falsos pastores están enseñando. Da a los que dan con alegría, a los que dan con amor. Escuchen nuevamente la carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 9 versículos 6 y siguiente. Recuerden, escuchen, que el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cuando usted vaya a darle algo a alguien, no sea mezquino, no sea tacaño. Oigan, cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Que ellos dan el diezmo, sí, pero lo hacen algunos de mala gana, otros de compromiso. Es que si yo no doy el diezmo, estoy robando a Dios. Es que si yo no doy el diezmo, entonces no puedo congregarme. Es que si, oiga, todo es un compromiso, todo es de mala gana. Dios bendice al que da con alegría. Y de aquí en adelante, escuche, católico, cuando ustedes y yo vayamos a ser generosos, a dar una obra de caridad, a ayudar a las personas, debemos hacerlo con alegría. Hay personas que dan, sí, pero lo hacen de mala gana, lo hacen molesto, lo hacen llenos de rabia. La esposa le dice al esposo, mi amor, vamos a ayudar a estas personas. Sí, vamos a ayudarlo.
pero saca las migajas. Usted lo ayuda porque quiere. No hay que hacerlo de mala gana ni por compromiso. Hay que hacerlo con alegría. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y escuchen lo que viene. Oído al tambor. Cuando usted da de buena gana, cuando usted da con alegría, y poderoso es Dios para colmarnos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre lo necesario, puedan participar generosamente de toda obra buena. La persona que es generosa, la persona que es caritativa, la persona que ayuda, Dios siempre le bendice. Ahorita tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, que se encargó de ayudar a los pobres, a los desamparados, a los huérfanos. Y le hacían donaciones y le ayudaban. Y un día fueron a reclamarle qué hacía con el dinero, qué hacía con las donaciones. Y fue y mostró a todos los pobres que atendía. Y le dijo, ahí están mis donaciones, ahí están mis ayudas. Lo que me dan, yo se lo doy a ellos. Qué bonito es de que ustedes y yo no creamos que porque ayudamos a alguien, se nos van a acabar las 3 monedas, las 3 lochas que tengamos. Que porque somos generosos se nos va a acabar el dinero. Oiga, dice la palabra de Dios, y generoso es Dios para colmarnos de toda clase de bendiciones, a fin de que estemos dispuestos para toda obra buena. Dios bendice al que da con alegría, no al que da obligado como enseñan los falsos pastores. Dios bendice al que da con alegría significa que cuando ustedes y yo demos siempre esperando que Dios, que es poderoso, que es grande, nos va a recompensar. Demos siempre con esa certeza, demos siempre con eso en la mente, que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Padre, pero es que yo voy a dar para que Dios me recompense. Dios te va a proveer para que sigas siendo generoso. Hay gente que dice, yo voy a ayudar hoy, pero mañana no voy a ayudar. No, hermano, hermana, mire, dice Jesucristo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. A las personas necesitadas siempre las vamos a tener con nosotros. Ustedes y yo pensamos que siendo mezquino, que siendo no generoso, Dios nos va a bendecir. Oiga, debemos practicar la generosidad y Dios nos va a colmar de bendiciones siempre. Hagan la prueba y veremos lo bueno que es el Señor. Y poderoso es Dios para colmarlo de toda clase de favores. Escuchen, a fin de que, teniendo siempre lo necesario, puedan participar generosamente de toda obra buena. Escuchen cómo dice la palabra de Dios a las personas que son generosas. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. ¿A quién debemos darle a manos llenas? A los pobres. ¿Y qué significa manos llenas? Sin medir, sin calcular. Cuando usted tenga un pobre a un lado, no se ponga a pensar, es que él se va a gastar ese dinero en miche, es que él se va a gastar ese dinero en drogas, es que él va a gastar el dinero en esto. Hay gente que tiene eso que el diablo le coloca. Oiga, si usted cree que ese pobre se va a gastar el dinero en miche, dígale, mire, vamos y le compre una comida. Compre un almuerzo y déselo, a ver si se lo come. Usted no quiere darle dinero, entonces cómprele una ropita y désela. Usted no quiere ayudar, usted dice que lo va a gastar, pídale la receta de la medicina, va y se la compra. A los pobres debemos repartirle a manos llenas. Y a manos llenas significa no nos pongamos a calcular. Si yo le doy a esta persona esto, entonces me va a hacer falta. Oiga, ayudemos a las personas. El Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que a las personas que debemos ayudar es a los pobres. Y cuando ustedes y yo los ayudamos, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Miren, yo les digo siempre hagan la prueba porque yo la he hecho. Donde yo trabajo, en la comunidad donde yo estoy, siempre los pobres van a la parroquia con alguna necesidad, con algún problema, con algo que necesiten, y siempre a manos llenas le damos. Y Dios en todo momento nos está ayudando para seguir practicando la generosidad. Miren las actividades, miren que ustedes y yo podemos actuar. Padre, ¿y usted por qué sube la joya solidaria para que todos se den cuenta? Yo lo hago para que usted pueda notar, para que usted pueda darse cuenta, para que usted pueda reflexionar
pueda observar que podemos dar a manos llenas, podemos ayudar a las personas. Cuando ustedes y yo somos generosos, Dios nos bendice. Como sacerdote no me ha hecho falta nada, porque Dios me ha dado todo lo que necesito. Cuando ustedes y yo somos generosos, Dios es más generoso con nosotros. Cuando ustedes y yo somos amables, cuando ustedes y yo somos cordiales, ayudamos a la persona, Dios nos sigue bendiciendo. Hagan la prueba, hermanos. Ustedes y yo creemos que el dinero se nos va a acabar. Creemos que la fortuna se nos va a acabar por ayudar a alguna persona, y eso es un error. El diablo quiere sembrar en nosotros la avaricia. ¿Cómo puedo yo luchar en contra de la avaricia? Siendo generoso. Avaricia la enfrenta la generosidad. Cuando ustedes y yo somos generosos, Dios nos bendice. Cuando ustedes y yo somos generosos, Dios nos da a manos llenas. Repartió a manos llenas a los pobres. A los pobres no le damos, pero le hacemos una fiesta a un rico, gastamos el dinero en otras cosas, en otras tonterías. Ahí sí gastamos el dinero, ahí sí gastamos la fortuna para comprar cosas inútiles que a lo mejor ni siquiera necesitamos, pero que a un pobre necesite, a ese no lo queremos ayudar. Qué triste. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Dios, que es generoso, nunca nos dejará sin cosecha. Dios, que es generoso, nos va a multiplicar todo aquello que demos. Por eso, les repito, hagamos la prueba y veremos lo bueno que es el Señor con nosotros. Hoy la palabra de Dios nos invita a la generosidad, y el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24, escuchen cómo dice: Jesús dijo a sus discípulos en aquel tiempo: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, quedará infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Hoy la palabra de Dios cayó en tu corazón y en tu alma. Y usted tiene dos opciones: morir o no morir. Si usted muere, va a dar fruto. Si usted dice la palabra de Dios, tiene razón. Yo no he sido generoso. Yo no he ayudado. Yo solamente he pensado en mí, en mi familia, en los míos, y no he pensado en el prójimo. Entonces, si usted no piensa y analiza esto, no va a morir y no va a dar fruto. Pero si usted muere y dice: de ahora en adelante dejaré de pensar en mí, y siempre, cada vez que termine el mes, cada vez que reciba mi sueldo, dejaré algo para los pobres. Compraré comida y se la daré, compraré medicina y se la daré. Buscaré la manera de ser generoso, ayudaré a las personas. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Si nosotros nos amamos y solamente pensamos en nosotros, entonces vamos a morir. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Cuando desde aquí empezamos a ayudar. Recuerden que el día del juicio, por ahí dice San Mateo capítulo 25, apartará el Señor a las ovejas, a los cabritos, y le dirá a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la creación. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. El juicio será en función de la generosidad, no del amor propio, de lo que usted pueda almacenar, de lo que usted pueda tener. Yo tenía tantas cosas en la tierra, Dios. Oiga, esa fortuna se va a quedar. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor, y el que me sirve será honrado por mi Padre. Ustedes y yo estamos llamados a servir al Señor para ser honrados por Dios. No nos dejemos engañar, queridos hermanos. No nos dejemos confundir. Cuando un evangélico, cuando un falso pastor venga a decir: es que hay que cobrar el diezmo y hay que pagarlo, dígale: un momentico, eso no enseña la palabra de Dios. Es más, miren cómo Jesús lo expresaba, y con esto termino. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 23. Apréndase la cita bíblica, porque habrán personas que vayan a cobrarle el diezmo. Habrán falsos pastores que quieran decir: es que si usted no paga el diezmo, está robando a Dios. Dígale: busque, hermanito, el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, capítulo
23, versículo 23. Oído al tambor, escuchen. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, lo vuelvo a repetir. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué Jesús le decía hipócritas a los escribas y a los fariseos? Óiganlo, óiganlo con sus oídos. Que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ese es el problema con los que cobran el diezmo. Que Jesús dice que son hipócritas, porque para ellos es más importante. El pastor dice, si usted no paga el diezmo, se va. Si usted no paga, está robando. Eso es hipocresía y eso está mal. Descuidan lo más importante, que es la justicia, ayudar al prójimo. Descuidan lo más importante, que es las cosas de Dios, no las cosas materiales. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que deberían practicar, aunque sin descuidar aquello. Oigan, la persona que se lo vive cobrando el diezmo y detrás del diezmo es ciego, guía ciego, que colan el mosquito y se tragan el camello. Eso está mal. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de rapiña y intemperancia. Fariseos ciegos, purifiquen primero por dentro la copa para que también la puedan purificar por fuera. El diezmo en el Antiguo Testamento era dado a los huérfanos, a las viudas, a los sacerdotes, a los forasteros. En el Nuevo Testamento es dárselo al sacerdote. Si usted no quiere dárselo al sacerdote, no se lo dé al falso pastor que te está engañando, que te está robando. Que Jesucristo dice que aquel que cobra el diezmo, que se lo pasa detrás del diezmo, como hacen los falsos pastores, son unos hipócritas. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que ustedes y yo debemos estar detrás de Jesucristo. No debemos estar siguiendo a hombres que están enseñando doctrina falsa, como lo están haciendo los falsos pastores. Dicen, soy pastor, eso es falso. Cobra el diezmo, eso es falso. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.